Buenos días. En el año 2017, la provincia de Mendoza dictó un nuevo código procesal. Ahora se llama Código Procesal Civil, Comercial y Tributaria, que en el título 2, Procesos Universales, contiene dos capítulos. En uno trata las sucesiones y en otro trata el concurso de la persona humana que no realiza actividad económica organizada. ¿Y por qué la provincia de Mendoza se ocupó de incorporar un capítulo sobre este tema en el Código Procesal? Porque en Mendoza se estima que hay aproximadamente 7.000 trabajadores del Estado que están concursados. La única solución es la falimentaria, ya que por medio de los códigos de descuento solo cobran a fin de mes el 10% de su sueldo. El personal policial y el personal penitenciario son mayoría en este grupo de empleados concursados. ¿Y por qué el problema se focaliza de manera principal en los empleados públicos? Porque gozan de estabilidad absoluta, lo que se traduce en un bono de sueldo estable y en nulas chances de perder su puesto. Nosotros entendemos que la incorporación de este capítulo en un código procesal es inconstitucional, tiene una inconstitucionalidad de origen, porque esta inconstitucionalidad se deriva de la infracción incurrida por la provincia de Mendoza en haber regulado la materia concursal cuando ella fue expresamente delegada por la Nación mediante el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Cuando se sanciona la Constitución de la Argentina en el periodo 1853-1860, existen 14 provincias que histórica y cronológicamente son preexistentes al Estado federal, tal como lo enuncia el preámbulo, no los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen en cumplimiento de pactos preexistentes firmados por las provincias. Entonces, la Constitución Nacional adopta una forma federal de Estado. El poder se descentraliza dando lugar a la existencia de varios estados. El Estado federal o nacional y los estados miembros que son las provincias. Las provincias entonces, como estados preexistentes, constituyeron la República Argentina, para lo cual renunciaron a parte de su soberanía, delegando una porción definida de poderes, pero siguieron existiendo como entidades políticas autónomas, reservándose el remanente de dichos poderes como integrantes del Estado federal que formaron. Por eso la Constitución Nacional establece un reparto o distribución de competencias entre el gobierno federal y el gobierno provincial que se ajusta a la regla del artículo 121 de la Constitución Provincial, según la cual las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Provincial al gobierno federal. Según esta regla general, el gobierno federal tiene funciones expresas, definidas y limitadas, delegadas por las provincias, y por su parte las competencias de las provincias son generales e indefinidas y las conservan porque antes les pertenecían. La distribución de competencias comprende poderes delegados al gobierno federal, artículo 75, inciso 12, poderes no delegados, por ejemplo, dictar su propia constitución, artículo 5, poderes prohibidos a las provincias, por el artículo 126, no ejercen el poder delegado, entre ellos dictar una ley de bancarrotas. Poderes concurrentes, artículo 75, inciso 18, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de las provincias, promover la industria, la educación y la inmigración. Ante esta distribución, ustedes se preguntarán cuáles fueron los fundamentos para dictar
esta legislación en un código procesal. En primer lugar, el doctor Fragapane, yo voy a citar a doctrinarios mendocinos, ha sostenido que la legislación concursal no ha regulado el proceso del consumidor. Por lo tanto, habría una laguna legislativa. Esto no es así. Nosotros pensamos con el doctor de las Morenas que la ley 19.550 de concursos y quiebras cuenta con una regulación para pequeños concursos en los artículos 288 a 289 que prevé una serie de mecanismos de abaratamiento y simplificación de los trámites concursales. Es cierto que esta regulación es insuficiente y pensada más para el pequeño concurso mercantil que para una persona física de recursos escasos. Pero también es cierto que una legislación federal insuficiente no autoriza per se a que las provincias reasuman una potestad legislativa ya delegada. Las leyes insuficientes o defectuosas abundan, pero su modificación debe realizarse por el órgano constitucional competente, que es el Congreso de la Nación. En segundo lugar, el doctor Kohl señala, pronunciándose sobre la constitucionalidad de este capítulo, que la tutela del consumidor tiene rango constitucional. El artículo 42 impone dar cobijo legislativo a su problemática y allí donde la legislación de fondo no brinda una solución, pueden las provincias suplir tal carencia. Él razona que las provincias han delegado a la nación la facultad de dictar leyes en materia de comercio, pero no solamente tiene que dictar el Código de Comercio, sino todas las leyes complementarias que vienen en la materia. Ahora bien, se indica que si la nación no ha regulado sobre la materia complementaria, les queda a las provincias la facultad de hacerlo. El artículo 42 de la Constitución de 1994 le ha dado rango constitucional al derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, creando el derecho económico de los consumidores. En consecuencia, se dictaron las leyes 24.240 y sus modificaciones. Entonces razona, debemos aceptar de manera indubitable que ha nacido en nuestro derecho una nueva categoría jurídica que es el consumidor. Está claro, dice, que las provincias no tendrían facultades para regular en términos sustanciales la situación del consumidor, pero las provincias no han delegado las normas procesales que viabilicen las acciones sustanciales derivadas de las relaciones de consumo. Por lo mismo, estarían autorizadas a regular los procesos farenciales de estos. Creemos que esta visión es equivocada. Como bien enseña el doctor Vítolo, el concepto del consumidor es algo restringido a las relaciones de consumo. No hay un nuevo sujeto de derecho diferente a los contemplados en la legislación común, lo que se confirma con el contenido de las normas consumeriles que tratan el derecho a la información, a la salud, la calidad del producto, la responsabilidad del proveedor. En tercer lugar, se puntualiza que el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario regula aspectos procesales sin ingresar en la materia sustantiva, por lo que la provincia no estaría utilizando una facultad no delegada estrictamente procesal. Nosotros no compartimos esta postura. El derecho concursal es una amalgama de efectos sustanciales y procesales. La insolvencia requirió siempre de reglas sustantivas y de un proceso coherente que sirva de plataforma para aplicarlas. Y es un fenómeno propio del derecho concursal. En consecuencia, cuando un deudor no tiene activos significativos, habrá peculiaridades propias de esa condición, pero no una nueva especie jurídica diferente de aquello que el derecho concursal regula. En cuarto lugar, el doctor González Mazanés, que es el autor del capítulo, esgrime que en los años anteriores a la sanción de la ley 19.551, que fue nuestra primera ley de quiebras, los códigos procesales locales
regularon procedimientos preventivos y liquidativos de los sujetos no comerciantes, tal lo que aconteció en el Código Procesal Civil de Mendoza, proyectado por Podetti a partir de los artículos 355 en adelante. Este fundamento se olvida de la circunstancia que cuando se dicta la 19.551 en el 72, se reguló con análogas reglas los concursos civiles y comerciales, aun cuando se mantuvieron diferencias en cuanto al síndico, a la profesión del síndico, que en unos eran abogados y en otros contadores. Y finalmente, esta unificación se consolida definitivamente con el dictado de la Ley 24.522. De tal suerte que los regímenes provinciales fueron abrogados cuando el Congreso sancionó una ley que abarcó la bancarrota de todos los sujetos, con excepción de las exclusiones contenidas en el artículo 2. Es decir, que la unificación abarcó a todos los sujetos concursables, por lo tanto no hay lugar para que emerja aquella facultad legislativa provincial. Sentada entonces la inconstitucionalidad de este capítulo, vamos a la normativa. El supuesto objetivo sigue siendo la cesación de pagos, como presupuesto objetivo las dificultades económicas o financieras de carácter permanente, estado de crisis o preinsolvencia. El presupuesto objetivo es la persona humana con actividad económica no organizada, pero si ustedes ven el comentario a cada uno de los artículos, siempre se refiere al consumidor, nunca se refiere a la persona humana con actividad económica no organizada. Los recaudos formales son algunos de los recaudos contenidos en el artículo 11 de la 24.522. En su inciso 1 establece que el presentante deberá detallar su nombre, su documento, nacionalidad, domicilio real, domicilio legal. Se impone la presentación de un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación con indicación de las normas seguidas para su evaluación. Se impone presentar un listado de acreedores indicando montos, causas, privilegios. También un listado de procesos en trámite y un texto de la propuesta que se va a ofrecer a los acreedores. No se exige que se expliquen las causas de cesación de pago. Hecha la presentación, se ordena noticiar a los acreedores denunciados por cédula y por edictos. Acá tenemos que hacer una diferencia con la ley de concursos, porque acá el medio de anoticiamiento principal es la cédula y no el edicto, con todo el alea que significa dejar el anoticiamiento en la cédula. ¿Cuáles son los efectos de esta presentación? 2. La suspensión de los descuentos a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación denunciados por el deudor, y la suspensión de las acciones de contenido patrimonial en los términos del artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebra, pero sin desplazamiento de la competencia. No hay fuero de atracción. Tampoco se suspenden los intereses. En cuanto al pasivo y su conformación, nada se prevé en el régimen mendocino. Ya vamos a ver por qué. No hay una etapa verificatoria, ni tampoco hay un incidente de verificación tardía que permita a los acreedores que no participaron en la etapa tempestiva ingresar después de la homologación. ¿Cómo es el acuerdo? Dentro de los 30 días de ordenada la publicación de edictos, el consumidor debe acompañar las conformidades. Nosotros entendemos que en este acuerdo campea la libertad de contenido, pero ciñéndose a las directivas del proceso concursal. O sea, se debe observar la par conditio creditorum, porque este procedimiento reviste un carácter concursal, abarca la totalidad del pasivo y del activo, y porque intenta conjurar la patología de la insolvencia. Por ende, las reglas concursales no les son ajenas, al contrario, resultan plenamente aplicables. Las mayorías exigidas son las del artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras, y una novedad es que se regulan los acuerdos parciales,
que constituyen una alternativa al saneamiento parcial de pasivos. Es decir, la ley prevé la posibilidad de homologar un acuerdo que no haya alcanzado las mayorías con efecto limitado a sus otorgantes. El único recaudo que se exige es que el propio acuerdo haya sido previsto de manera expresa en la presentación. Para homologar este acuerdo parcial se debe hacer un juicio de mérito, que no se exige para el acuerdo de mayorías, acerca de si este acuerdo contribuye o no al saneamiento del deudor. Nos parece que esta es una valoración superflua, porque salvo el caso de abuso o de fraude a la ley, no es necesario que la jurisdicción se inmiscuya valorando lo acordado libremente entre acreedor y deudor. Los pagos efectuados mediante estos acuerdos parciales son oponibles en la quiebra ulterior. El artículo 366 establece un régimen de oposición del acuerdo, dándole derecho a los acreedores que demuestren sumariamente que han sido omitidos del listado o a acreedores no denunciados que hayan prestado conformidad. ¿Cuáles son los efectos de la homologación? El artículo 367 remite al artículo 56. Ahora, el artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras establece que el acuerdo homologado produce efectos sobre todos los acreedores quirografarios anteriores a la presentación concursal, aunque no hayan participado del procedimiento, y respecto de los privilegiados que hayan renunciado al privilegio. Esto significa que el acuerdo produce efectos erga omnes. Ahora, el Código Procesal no establece esto. Dice que el acuerdo solamente tendrá efectos respecto de los acreedores denunciados por el deudor. O sea que acá se relativiza los efectos del artículo 56. Las obligaciones comprendidas en el acuerdo sí quedan novadas, y como causales de nulidad del acuerdo solo se prevé el dolo para ocultar el pasivo. Se prevé una mediación, pero esta mediación se produce al final, casi al final del proceso, y en la sede del juzgado, o sea que no se cumple con el principio de neutralidad que debe requerir todo proceso de conciliación. También se prevé una audiencia de conciliación, que jugaría dentro del periodo de exclusividad al que hace referencia la Ley de Concursos y Quiebras. Ahora, el deudor, para pedir esta audiencia, debe acreditar que agotó las tratativas con los acreedores. O sea, que la ley restringe la utilización de esta audiencia cuando el acreedor no se pronuncia, porque si el acreedor dijo no, de alguna manera, esta audiencia no operaría. Esto último no parece coherente con la idea de privilegiar la solución preventiva que informa todo el capítulo. Y bastaría con que un solo acreedor acredite haber expresado su voluntad por la negativa para que se desactive la realización de la audiencia. Un instituto incorporado, novedoso y asombroso, es la declaración de la rebeldía concursal. ¿Por qué digo esto? Porque si el acreedor concursado no concurre a la audiencia, se lo declara rebelde. El doctor González Mazanés, que ya les dije que es el autor de este capítulo, lo explica de este modo. Los créditos denunciados por el consumidor no se controvierten. Por ello, los acreedores son tenidos como parte y el pasivo está determinado desde el inicio. Ello así porque el APE no se ocupa de arreglar el pasivo y no de su conformación. Por eso yo les decía anteriormente que no existía un pedido de verificación ni un pedido de verificación tardía, porque el pasivo queda conformado por aquellos acreedores denunciados por el deudor. Si los acreedores denunciados, dice el doctor González Mazanés, no tienen interés en escuchar la oferta del deudor, y ese desinterés se evidencia con la incomparecencia a la audiencia de conciliación, se impone declarar la rebeldía. De esta manera, dice, el proceso no queda en manos de los acreedores, el silencio significa ausencia de acreedor y no un pronunciamiento sobre la propuesta. La consecuencia de la declaración de rebeldía es restar al acreedor del cómputo
y aplicarle el acuerdo arribado en los términos del artículo 56. La ley indica que frente a una ausencia total de acreedores, el juez puede aprobar un plan de saneamiento patrimonial. El plan consiste en una detracción al deudor de por lo menos el porcentaje máximo de embargo del salario que recibe en relación de dependencia por el plazo de un año. Es decir, que el juez puede aplicar al deudor sometido al concurso la incautación de sus saberes como si estuviera en quiebra. Así se le embargará el salario por el máximo permitido legalmente, es decir, por el término del desapoderamiento falencial. Y este embargo dura por el plazo de un año. La novedad del caso es que este acuerdo es impuesto sin ninguna voluntad de los acreedores, de modo que ellos tendrán la posibilidad de accionar de manera individual y cobrarán en la medida de lo que ese embargo arroje. O sea, ellos durante el término de un año no van a poder accionar y van a cobrar lo que el embargo arroje. Y una vez concluido el año, recuperan el ejercicio de sus acciones individuales por el saldo o por el total, porque no hay declaración de quiebra. La ley no lo dice, pero suponemos que sí debe haber prestado su anuencia el deudor, porque acuérdense que él está en concurso, no en quiebra. Por lo tanto, él tiene un desapoderamiento relativo, el del concurso. Entonces, él sí debe prestar su anuencia para poder realizar este embargo. En cuanto a la distribución de activos, como no hay síndico, suponemos que la distribución la hará el deudor con el control del tribunal. Este plan judicial impuesto tiene por fin actuar como un acuerdo supletorio, pero también como un elemento disuasorio para que los acreedores entren en la negociación. El legislador mendocino no tuvo a bien prever una rehabilitación o un discharge. Por lo tanto, tampoco hay un fresh start, sino que sencillamente los acreedores quedan comprendidos en este plan de saneamiento durante el plazo de un año. Transcurrido el plazo, como ya les adelanté, por los saldos no percibidos por los acreedores, estos retoman sus acciones individuales. El régimen prevé que si el acreedor incumple la publicidad edictal y la notificación por cédula, la presentación de conformidades, o se procede a dictar el fracaso del trámite, que será el renacimiento para el acreedor de la posibilidad de usar las acciones individuales para agredir el patrimonio del deudor a su voluntad. No se declara la quiebra. Entonces, este proceso que principió con motivo de las grandes dificultades económicas del sujeto, luego de transitado el procedimiento, sin éxito, lo deja sin solución y manteniendo invariable su condición patrimonial. Esta es la incoherencia del sistema. O sea que no solo es inconstitucional, sino que es un proceso con graves incoherencias, porque no soluciona el problema del consumidor, sino que en realidad alonga la declaración de quiebra. Tampoco se prevé un régimen recursivo. Parece que en todo el régimen campea el principio del artículo 133, inciso 1 del Código, que establece la inapelabilidad. Yo entiendo que mientras que no se introduzca en la Ley de Concursos y Quiebras un capítulo para regular el sobreendeudamiento de la persona que no realiza una actividad económica organizada, la única salida es la quiebra. Fíjense, en un caso que yo tuve oportunidad de resolver, una señora presenta una propuesta de acuerdo que consiste en el pago del 80% del monto originario, mediante el embargo del 20% del sueldo, que se prorrateará entre todos los acreedores. Sin descuentos, esta persona cobra 21.389 pesos. Ofrece pagar el 20% de ese monto en forma mensual, esto es 4.277,80 pesos,
su pasivo es de 759.000. Entonces yo les pregunto, ¿qué acreedor puede aceptar esta propuesta? ¿Cuándo terminará de pagar esta señora? Vuelvo a reiterar, para mí, en estos casos, la salida es la quiebra. Se me va a objetar que en Mendoza existen la ley 8131 y la 8134, que establece que los empleados públicos no pueden ser declarados en concurso quiebra y que quedarán cesantes. Pero estas leyes son inconstitucionales porque están en contraposición al artículo 104 de la Ley de Concursos y Quiebras. También se me observará que como estas personas humanas carecen de activo, al aplicárseles el artículo 233 de la Ley de Concursos y Quiebras, se dispara la acción penal por fraude. Pero rápidamente se puede demostrar que esto no es así. A pesar de todas las observaciones que le hemos hecho a este procedimiento, no puedo terminar esta charla sin dejar de destacar la loable intención que ha tenido el legislador de tratar de solucionar el sobreendeudamiento del consumidor. Pero hasta que no se arbitren otros medios, no tendremos solución para este grave tema que se da en casi todas las provincias del interior de la Argentina, a excepción de Buenos Aires, por eso no tenemos una ley general. Muchas gracias.